Alarcón ya marcaba la cancha desde el primer discurso e incluso haciéndole guiños a la vicepresidenta Rosalía Arteaga. Fabián Alarcón Rivera, presidente del Honorable Congreso Nacional. Como un hombre social cristiano de un partido popular, de estos nombres de extrema derecha, terminaba siendo un radical alfarista. Ser capaces de entender que no hay democracia en que no consista el gobierno y la oposición. 5 meses y 21 días de este discurso se enfilaba como presidente interino, dando el golpe a Bucaram. Y la oposición, entendiendo que su labor no es derrumbar gobiernos o obstaculizar su acción, sino al contrario, señalar errores, ofreciendo alternativas de solución. Hoy nos vamos a concentrar en un fragmento del discurso de Fabián Alarcón, quien 5 meses y pocos días después de este discurso, 5 meses y 21 días de este discurso, se enfilaba como presidente interino, dando el golpe a Bucaram. Vamos a analizar cómo estaban las fuerzas políticas en el Congreso, por qué Bucaram se veía debilitado desde el legislativo, por qué hubo 2 visiones y por qué Alarcón ya marcaba la cancha desde el primer discurso, e incluso haciéndole guiños a la vicepresidenta Rosalía Arteaga. Este es el capítulo de hoy en Historia Viva. Miren ustedes, ahí está Fabián Alarcón, ahí ustedes ven a Abdalá Bucaram junto a la vicepresidenta, más bien cercana a Solórzano Constantina, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y atrás, pululando, un Lucio Gutiérrez. Miren ustedes, solo en esta foto, en este fotograma, se pueden ver a 3 expresidentes que cobran sueldo como expresidentes. Y un poquito más adelante, a otro expresidente. Volvimos de esas épocas de la fragilidad política, de gobernar para todos menos para el pueblo, hace 29 años. Y lo que ocurría en un Ecuador donde tomaba posesión un Abdalá Bucaram Ortiz, conjuntamente con un Álvaro Noboa, grupos de poder financiero como el Grupo Isaías, como el Grupo Goldbaum, conjuntamente con la mirada geopolítica de Menem y Cavallo y su propuesta de convertibilidad. Del otro lado, los socialcristianos Febres Cordero, alejado más bien de un Álvaro Noboa, pero representando a otro segmento de los grandes empresarios del país. A fin de cuentas era un choque de trenes. Y en ese intermedio las Fuerzas Armadas, los movimientos sociales y el experimento de los discursos de odio para debilitar a los políticos, para desacreditarlos y que sea más fácil, más blandito dar los golpes de Estado. Solo en eso hemos evolucionado de 1996 a 2025. Y los ministros retomaron sus ubicaciones. Siguiente punto, señor secretario. A continuación, intervención del señor doctor Fabián Alarcón Rivera, presidente del Honorable Congreso Nacional. Esto no se había visto. La intervención de Fabián Alarcón Rivera, presidente del Congreso Nacional por tercera vez. Fabián Alarcón además había nacido como social cristiano en los años 70, además de heredero del partido de su padre político Ruperto Alarcón, el Partido Popular, PP, y también había sido social cristiano. Terminó siendo del Frente Radical Alfarista. Como un hombre social cristiano de un partido popular, de estos nombres de extrema derecha, terminaba siendo un radical alfarista y todo lo que significaba Eloy Alfaro, con ese poder del Estado para enfrentarse a la iglesia,
ese poder del Estado para obra pública, el poder del Estado para sumar en educación, colegios, colegio militar, colegio Mejía, ferrocarril, este proceso de 1996 y cómo un Fabián Alarcón realizaba esta intervención desde ya marcando la cancha, desde ya jurándosela al presidente Bucaram. Claro, 5 días antes ya estaba la consigna del golpe de Estado. Según la vicepresidenta de Bucaram. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República. Digo, frío, ¿no? Ni el nombre no dijo. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República. Aplausos. Excelentísima señora vicepresidenta constitucional de la República, doctora Rosalía Arteaga. El guiño, vea la mirada. Vea. ¿Qué tenían entre manos? Alvarito y su poder económico versus Febres Cordero y la herencia de Noboa Naranjo. Ahí están el choque de trenes. Muchas sensibilidades de estas élites en el ambiente se enfrentaban, se encontraban en esa posesión presidencial. Claro que sí. Y en ese contexto un Alarcón, ficha clave, Fabián Alarcón. Su eminencia reverendísima Bernardino Cardenal Echeverría Ruiz. Un país laico. Aplausos para Bernardino Echeverría. Y estamos hablando de un radical alfarista, el que está hablando. Cosas del Ecuador, ¿no? Alarcón se sentía empoderado porque tenía atrás los 28 diputados social cristianos. Tenía los 11 de la democracia popular. Tenía los 4 de la izquierda democrática contra Bucaram, más los 3 del FRA, del Frente Radical Alfarista. Y Bucaram se quedaba un poco con su partido, que apenas tenía 19, no era despreciable, pero sumado con el resto de oposición, 19, era reducidísimo. Si a esto le sumamos que el MPD se vendió después, el Partido Conservador, ni se diga, el CFP terminó apoyando y Pachacútec, que ya tenía 8 legisladores, también terminaron volteándose a Bucaram, porque supuestamente habían llegado a un acuerdo pragmático en la campaña electoral donde se abrazaba el movimiento indígena con Bucaram y se acercaba a Rafael Pandama al ser el primer ministro indígena. El ejercicio pleno de la actividad democrática ha permitido el día de hoy que, obedeciendo el mandato del pueblo ecuatoriano, en mi calidad de presidente del Congreso Nacional, le haya impuesto a usted, abogado Abdalá Bucaram Ortiz, la banda presidencial, posesionándole como presidente de la República y, más que ello, como primer mandatario de la nación. O sea, porque me tocaba, porque está en los papeles, no con la convicción democrática de ser el presidente del Congreso, cuya misión es legislar y fiscalizar. Pero escuchen de qué hablaba. Hecho histórico que, a pesar de que se repite cada 4 años, hoy adquiere características de especial importancia y connotación. En efecto, el Ecuador vive una importante etapa de transición y reto, no solo por ser testigos del fin de un milenio y el inicio de otro, sino fundamentalmente por la necesidad impostergable de una adecuación de las estructuras económicas, políticas y sociales a la realidad que vive el Ecuador y el mundo, de modo de garantizar a los ciudadanos condiciones mínimas de bienestar y seguridad.
rompiendo el profundo desequilibrio existente entre pequeños sectores que concentran todos los recursos y privilegios e inmensos sectores poblacionales que carecen de lo mínimo indispensable para poder sobrevivir. Su misión es legislar y fiscalizar, crear leyes y fiscalizar a los poderes del Estado. Pero está bien que se preocupe de la inequidad, de enlistar a las élites versus las grandes mayorías. Pero inadecuado. Él tiene que hablar de la producción legislativa para que esto no ocurra, no de un hecho ficticio que está en una nube, para ponerlo en práctica por los arcángeles, no. O sea, hay que sentarse y trabajar de la mano ejecutivo y legislativo y sumar mayorías y minorías para conjugar y hacer un país diverso como es. El reto de sentar las bases de una nueva sociedad en la cual seamos capaces de unir la justicia con la libertad, la equidad con la solidaridad, la paz con la dignidad, el orgullo con la realidad, la democracia con la independencia, es no solo de las funciones del Estado, sino de toda la sociedad en su conjunto, en donde los medios de comunicación y las fuerzas sociales tienen trascendental misión. El Ecuador... Medios de comunicación y fuerzas sociales tienen una trascendental misión para cumplir estas utopías de los políticos que no las ponen en práctica, solo usan para los discursos, porque nada de eso ocurrió, ni cuando fue presidente, meses después, nada de esa lucha contra la inequidad, contra la pobreza, en favor de las grandes mayorías, nada ocurrió. Terminó haciendo una constituyente con marrullerías para beneficiar a los que dieron el golpe a Bucaram. De hoy contemple este solemne acto, quizás entre una mezcla de emoción, de esperanza, de frustración y de fe. A ver. Las fuerzas sociales tienen trascendental misión. El Ecuador de hoy contemple este solemne acto, quizás entre una mezcla de emoción, de esperanza, de frustración y de fe, pero sobre todo lleno de interrogantes, que nos entrega un gran desafío: ser capaces de sintonizar lo que piensa y siente la gran mayoría de compatriotas, de demostrar que el sistema democrático es el marco adecuado para solucionar los grandes problemas del país: pobreza, desempleo, falta de educación, de vivienda, de obra pública, de seguridad, falta de oportunidades de desarrollo y bienestar. 1996, estamos hablando. 1997 le dio paso a un Yamil Maguad que llegó con un 80% de popularidad y en menos de 2 meses estaba en el 8%. Y terminamos por culpa de malos banqueros en un congelamiento de depósitos. Feriado bancario, la peor crisis económica del país. Y después la dolarización. Y todo esto quedó en palabras, nada más, porque ni cuando fue presidente lo hizo. Ser capaces de superar la etapa del odio, la violencia, la agresividad, las pequeñas diferencias como métodos de acción política y entrar en una era de respeto mutuo entre las funciones del Estado, coordinación y búsqueda de los grandes objetivos nacionales. Discurso de odio, coordinación entre funciones del Estado, buscar grandes objetivos nacionales. No. De la lengua para afuera. Casa adentro, división, golpismo, inventar casos, utilizar a la prensa para titulares, perseguir, conspirar. Y hoy protegidos. Que unifiquen a los ecuatorianos más allá de las metas coyunturales y temporales de gobiernos y partidos. Ser capaces de entender que a los ecuatorianos no les interesa nuestras pequeñas rivalidades, sino la madurez que permite trabajar juntos para satisfacer las inmensas necesidades que tiene el país. Ser capaces de combatir a la corrupción en todos sus niveles,
a través de la educación adecuada, el marco jurídico apropiado y la sanción que no excluya a quienes ejercen el poder, por más alto que sea su rango, ni a sus cercanos colaboradores. Qué bonito discurso, ¿no? Y el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción, el tema preferido para crear comisiones, para imponer fiscales, para imponer persecución. El tema de la corrupción debería ser un tratado en silencio, casi en secreto, hasta cuando se descubran, se comprueben, se sancionen y se sentencien los casos. No, como un ventilador. Así como medran de la guerra, medran del discurso de la corrupción. Y enseguida viene la persecución. Y enseguida la proscripción de los que no les conviene. ¿Acusados de qué? De esta supuesta corrupción. ¿Cómo? Se reproducen. Alguien decía que el fascismo se vestirá de patriotismo, de civismo, de lucha contra la corrupción, de defensa territorial, de paz, de libertad, para imponerse y proscribir al que piensa distinto. Qué dura realidad, ¿no? Ser capaces de entender que no hay democracia en que no coexista el gobierno y la oposición. El primero comprendiendo que la segunda es parte fundamental del sistema democrático, que hay que reconocerle su espacio y que en ningún caso tratar de eliminarla o silenciarla. Sí escucharon. En una democracia hay que convivir con la oposición sin tratar de eliminarla, sin tratar de menoscabarla. En la boca de Fabián Alarcón suena distinto, pero es una gran verdad. Es una gran verdad, aunque solo sean palabras y demagogia, ¿no? Pero de producción legislativa, nada, ¿no? Vamos a crear leyes para tal o cual cosa, nada. Proyectos de ley en tal o cual sentido, nada. Solo discurso político. Y la oposición, entendiendo que su labor no es derrumbar gobiernos o obstaculizar su acción, sino al contrario, señalar errores, ofreciendo alternativas de solución. A ver, venga, otra vez. Gracias en que no coexista el gobierno y la oposición. El primero comprendiendo que la segunda es parte fundamental del sistema democrático, que hay que reconocerle su espacio y que en ningún caso tratar de eliminarla o silenciarla. Y la oposición, entendiendo que su labor no es derrumbar gobiernos o obstaculizar su acción, sino al contrario, señalar errores, ofreciendo alternativas de solución, pidiendo la sanción para los que violan la ley y convirtiéndose en permanente controlador de los abusos y excesos del poder. Ser capaces de emprender en reformas constitucionales que, entre otras metas, garanticen la independencia de la función judicial, la participación de los ciudadanos en el quehacer político, la incorporación de todas las fuerzas sociales a la toma de decisiones del poder y a dar especial énfasis a lo social, entendiendo que no hay modelo económico. Bueno, por ahí una Rigoberta Menchú, ¿no? Llamaba la atención, Premio Nobel de la Paz, luchadora por los derechos de los pueblos y nacionalidades. Por Dios, cuánta falta y conciencia de los orígenes de los pueblos y nacionalidades hace falta. La función legislativa, que me honro en presidir por tercera ocasión, está decidida a dar respuesta a estas inquietudes. Ahí está. La función legislativa está decidida a dar respuesta a esas inquietudes. Todas las inquietudes que habla de lucha contra la corrupción y que van a decir cuando un ministro está actuando mal y van a imponer sus condiciones. Ahí está, marcando la cancha. Marcándole la cancha a Bucaram. Entendiendo que su labor no es derrumbar gobiernos u obstaculizar su acción, sino al contrario, señalar errores, ofreciendo alternativas de solución, pidiendo la sanción para los que violan la ley y convirtiéndose en permanente controlador de los abusos y excesos del poder. ¿Ustedes se imaginan a un presidente de la Asamblea Olsen diciéndole estas palabras al presidente posesionado Noboa? ¿Ah? Yo no
yo no encuentro que esto pueda ocurrir. Esto era una franca confrontación del legislativo contra el ejecutivo. ¿Ah? Ser capaces de emprender en reformas constitucionales que, entre otras metas, garanticen la independencia de la función judicial, la participación de los ciudadanos en el quehacer político, la incorporación de todas las fuerzas sociales a la toma de decisiones del poder. Todas las fuerzas sociales a la toma de decisiones del poder. Todas las fuerzas sociales, vamos a la carga. Y a dar énfasis, especial énfasis, a lo social, entendiendo que no hay modelo económico que dure si no existe una adecuada política social. La función legislativa, que me honro en presidir por tercera ocasión, está decidida a dar respuesta a estas inquietudes, trabajando con sentido de patria, dialogando permanentemente con las otras funciones del Estado, buscando objetivos y metas como país, construyendo el marco jurídico adecuado que viabilice la solución a los grandes problemas, en un marco de respeto que promueva la cultura del consenso más allá del disenso, pero mantener en base al ejercicio irrenunciable del control político y la fiscalización que le atribuye la Constitución Política del Estado. Muy bien, entró a hablar ya de sus competencias. Control político y fiscalización. Pero desafiando, ¿no? Marcando la cancha con Bucaram. Un parlamento que sea centro del debate, de confrontación de ideas, de búsqueda de alternativas a la problemática nacional, de respeto mutuo, es un clamor general. Pero sobre todo, un parlamento independiente y autónomo que ejerza a plenitud sus facultades. Independiente y autónomo que ejerza a plenitud sus facultades. Oirás, andalá. Base fundamental del sistema democrático. Un parlamento que incorpore a la discusión a todos los sectores sociales, que comprenda que debe mantener su representatividad en forma permanente, interpretando lo que siente y piensa la gran mayoría de los ecuatorianos. Y claro, estos demócratas siempre hablan en nombre de la gran mayoría de los ecuatorianos, cuando están ahí por una pequeña facción de los ecuatorianos que le dieron el voto para ser apenas diputado, frente a un presidente que tiene la mayoría de todos los votos de los ecuatorianos. Pero siempre hablan a nombre de todo el pueblo, a nombre de todos los ecuatorianos. Es que es del discurso calcado, ¿no? En definitiva, un parlamento digno, no solo de su origen, sino especialmente de su acción. Permítame insistir que toda función pública es absolutamente transitoria. Toda función pública es transitoria, y en este caso iba a ser menos. Solo 5 meses y 20 días y 21 días, y terminaría siendo presidente este señor, interino, en una absurda transición, incomprensible, que no estaba en la Constitución. Así es el Ecuador. Así es el Ecuador. Que concejales, consejeros, alcaldes y prefectos, diputados y mandatarios en general, tenemos una duración temporal determinada en la ley. Muy bien, por ahí están los iracundos aplaudiendo. No le aplauden mucho al Alarcón. Y también está la familia presidencial. Miren ustedes, están ahí Jacobo Bucaram, hermano del presidente, junto a la esposa de Fabián Alarcón. Y al lado de la esposa de Fabián Alarcón, un Jacobito Bucaram junto a su madre y junto a Abdalá Bucaram Jr. y a sus hermanos. En la parte de atrás, alguno de los ministros de Bucaram, el señor Isaías del Filambanco estaba por ahí. Me parece que por ahí atrás está el señor Golbaum, por allá César Verduga, ministro de gobierno, arriba a la izquierda de Fabián Alarcón, quien terminaría prófugo y hasta ahora no regresa al Ecuador, sentenciado por peculado, por usar gastos reservados para medir su imagen personal. Ese era el ministro de gobierno de Fabián Alarcón. Pero por el lado de Bucaram estaba un Álvaro Noboa, el grupo Isaías, el grupo Golbaum, el grupo Peñafiel. Ahí estaba el choque de trenes, ellos se enfrentaban. Y era más o menos... estar en el medio de este choque de trenes era más o menos como estar
como ser la esposa de Fabián Alarcón. Ella estaba más o menos en el medio del choque de trenes. Miren ustedes la incomodidad. Miren ustedes, voy a poner la pantalla grande. Miren ustedes la incomodidad de la esposa de Fabián Alarcón. Miren ustedes. Miren, el Cita Bucaram, Jacobo Bucaram, la esposa de Fabián Alarcón. Jacobito, hijo de Abdalá. Doña Lindita. Don Abdalá. Por ahí. Su hija. Y miren el gesto de la... Miren el gesto de la esposa de Fabián Alarcón. Como que, Dios mío, ¿en dónde estoy? Estaba en el medio del choque de trenes. Su gracia, su super gracia, suscripciones. Ahí está nuestra cuenta en nuestro canal de YouTube para que puedan aportar. Les voy a poner aquí nuestra cuenta para que... Aquí abajo está, miren, nuestra cuenta corriente del Banco Pichincha para que nos ayuden. Ahí está el número de cuenta, el RUC. Es importante que ustedes sigan adelante en este proceso para rescatar todo este material audiovisual y ponerlo al servicio del Ecuador y el mundo.